Hoy vamos a ver inicialmente qué significan las ecuaciones químicas. Ustedes recuerdan que ecuaciones químicas es la representación simbólica de una reacción química. Y las reacciones químicas, como habíamos visto anteriormente, se habían clasificado en distintas clases. Reacciones de análisis, reacciones de síntesis, reacciones de intercambio, reacciones de reversibles, reacciones exotérmicas, reacciones endotérmicas. Muy bien. Entonces vamos a representar esa reacción. Tenemos aquí sulfuro de hidrógeno, oxígeno, que va a reaccionar con el sulfuro de hidrógeno y nos va a producir dióxido de azufre más agua. Aquí está la ecuación equilibrada balanceada. 2 por 2, 4, serán 4 hidrógenos, 2 azufres, 3 por 2, 6, son 2 por 2, 4 más 2, 6 oxígenos, equilibrada. Entonces, una ecuación química equilibrada nos va a representar lo siguiente, o nos significa lo siguiente: el estado físico. Cuando vemos aquí entre paréntesis una letra, bien sea G, S o L, significa que es gas, líquido, sólido. Entonces, aquí el ácido sulfúrico o ácido sulfídrico, perdón, es el H2, eso está en estado gaseoso. El oxígeno es un gas, el dióxido de azufre es un gas y el agua es un gas. En este caso, ¿qué nos va a dar esa ecuación también? El número de moléculas. Ustedes se darán cuenta que el primer número me indica el número de moléculas. 2 moléculas de sulfuro de hidrógeno, 3 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de dióxido de azufre y 2 moléculas de agua. También nos va a dar este significado. Número de moles: 2 moles de sulfuro de hidrógeno, 3 de oxígeno, 2 de dióxido de azufre y 2 de agua. ¿Qué nos va a dar más? Nos da en total, ¿cuántos átomos vemos? 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno más 2, 6 átomos que hay en 2 moléculas de sulfuro de hidrógeno. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Aquí miren, 6. 2 de azufre más 4 de oxígeno son 6. Y acá miremos, 4 de hidrógeno más 2 de oxígeno son 6. Ese es en total el número de átomos que están presentes ahí, en tanto reactivos como en productos. La masa generalmente se expresa en gramos, para cálculos químicos se expresa en gramos. Masa en gramos, aquí la masa molecular sacado directamente es en 68 gramos, 96 gramos de los 6 átomos de oxígeno, 128 gramos de las 2 moléculas de dióxido de azufre y 36 gramos, que son las 2 moléculas de agua, que salen de tener en cuenta el dato que se registra en la tabla periódica, que ustedes también saben sacar, y a la masa molecular. Muy bien. Seguidamente vamos a ver con eso lo siguiente: interpretación de esa ecuación química. Miren, 2 moléculas de sulfuro de hidrógeno reaccionan con 3 moléculas de oxígeno y me producen, esa flecha me indica me producen 2 moléculas de dióxido de azufre más 2 moléculas de agua. Esa es la interpretación que se debe hacer en toda ecuación química. Bueno, entonces espero que miren, determinen las características, sepan lo que se está haciendo, porque de aquí vamos a entrar a ver un tema que se llama estequiometría. Vamos a borrar entonces ese datico aquí, todos esos datos. Vamos a ver entonces el tema que se llama estequiometría. La estequiometría es una rama de la química que se dedica al estudio de determinar las cantidades de sustancias que van a iniciar una reacción, es decir, la cantidad de reactivos, así como también la cantidad de productos que se deben producir o formar en una reacción. Entonces, para eso se ha determinado que para determinar esas cantidades tanto de reactivos como productos que se van a formar en una reacción, hay varios métodos de cálculo. Y entonces
vamos a ver qué son los llamados cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos. Entonces, en estos cálculos estequiométricos hay varios métodos. Será el primero entonces que vamos a ver el cálculo de masa a masa. Como segundo vamos a ver cálculos de mol a mol. Tercer método, cálculos de mol masa. Vamos a ver un cuarto método, cálculos de volumen. Mol masa o masa mol también, ¿no? O masa mol. Y cálculos de volumen a volumen. Para esto hay que tener en cuenta entonces la tabla periódica, los conceptos que hemos visto sobre esas características y vamos a ver algún dato también de volumen cuando ustedes lean el tema del principio de Avogadro en la presente guía que se les está indicando. Muy bien. Entonces vamos a entrar a ver aquí la forma de cálculo de estequiometría. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos primero cálculos, dije, de masa. Espero que le pongan mucha atención. Entonces el ejercicio es directo. Dice aquí, calcular la masa de oxígeno que deberá reaccionar totalmente con 120 gramos de sulfuro de plomo, PbS. Sulfuro de plomo es la fórmula correspondiente, PbS. Siempre nos van a dar la ecuación. Bueno, entonces aquí tenemos 2 PbS más 3O2 va a reaccionar con ello, va a producir 2 PbO más 2 SO2. Eso es. La ecuación está balanceada. Pero a veces que las ecuaciones no se las dan balanceadas, por eso siempre hay que tener en cuenta, para cálculos estequiométricos, siempre mirar que la ecuación esté balanceada, de lo contrario no nos sirve. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, calcular la masa de óxido de oxígeno. Determinamos que los que nos preguntan en el ejercicio, oxígeno, que deberá reaccionar con 120 gramos de sulfuro de plomo. Miren, aquí están los mismos reactivos. Entonces, en esta forma encontramos las sustancias que nos piden encontrar. Como es masa masa, entonces tenemos que encontrar la masa molecular de los datos de reactivos, pero ya la ecuación balanceada. Teniendo en cuenta entonces estos datos, ya hemos sacado los cálculos y la masa molecular de estas dos moléculas, 478 gramos. Aquí es 96 gramos de oxígeno. ¿Y qué nos dicen? Calcular la masa de oxígeno que deberá reaccionar totalmente con 120 gramos de sulfuro de plomo. Entonces es esta la que hacen referencia. Dice con 120 gramos de este compuesto, ¿con cuántos gramos de oxígeno deberá reaccionar? Aquí hay una regla de 3 sencilla, pero tenemos que resolverlas con factores de conversión. Entonces, ¿qué nos preguntan aquí? Masa de oxígeno. Entonces aquí, masa de oxígeno, pero está dado en gramos. A veces nos pueden dar en gramos, en kilogramos, no hay problema. Ustedes saben
las unidades de masa. Entonces, decimos aquí, 96 gramos de oxígeno reaccionan con 478 gramos de sulfuro de plomo. Con 120 gramos de sulfuro de plomo, ¿con cuántos gramos de oxígeno deberá reaccionar? Entonces cancelamos gramos de plomo, de sulfuro de plomo con gramos de sulfuro de plomo. Y entonces nos dará este resultado. Nos dará 24,10 gramos de sulfuro de plomo. ¿Cómo se interpreta? Simplemente la respuesta 120 gramos de sulfuro de plomo deberán reaccionar con 24,10 gramos, perdón, aquí 10 gramos de oxígeno, 24,10 gramos de oxígeno. Ese es el resultado, miren. Entonces, 120 gramos de sulfuro de plomo que nos dan aquí, al hacer la operación, nos deberá decir que reaccionan con 24,10 gramos de oxígeno. Ese es el resultado. Segundo ejercicio. Bueno, borremos esto. Segundo ejercicio, nos dice determinar la masa de óxido de nitrógeno en la simbología esta, que se obtendrá al hacer reaccionar al hacer reaccionar 600 gramos de azufre, el símbolo ese, con ácido nítrico, según la siguiente ecuación. La ecuación la dan: azufre más ácido nítrico. ¿Qué me va a producir? Me va a producir H2SO4 más óxido nítrico. Equilibrando la ecuación tendríamos aquí 2 y 2. 2 hidrógenos, 2, un azufre, 2 por 3, 6, 4 más 2, 6, está equilibrada la ecuación. Entonces, como es masa, tenemos que determinar las sustancias que nos piden o no encontrar. Masa de óxido, entonces sería esa, óxido nítrico. Al hacer reaccionar 600 gramos de azufre, están reactivos, miren, esto. Entonces, como es masa, aquí tenemos que sacar la masa atómica o masa molecular de las sustancias que nos están preguntando. Aquí el peso atómico del azufre es 32 gramos y acá serían 28. A ver, miremos, 28 más 32, 10, 6, son 60 gramos de este compuesto. 60 gramos de este compuesto. Bien. Entonces,
¿Qué nos dicen? 32 gramos de azufre al reaccionar con ácido nítrico me va a producir esto. Entonces tenemos que tener en cuenta la referencia. Pero miremos el ejercicio. Determinar la masa de óxido de nitrógeno que se obtendrá al hacer reaccionar 600 gramos de azufre. Entonces aquí está 600 gramos. Con 600 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de óxido nítrico me va a producir? Es lo mismo. Entonces, acá dice masa de óxido nítrico va a ser igual. Entonces, ¿cómo interpreto? 60 gramos de óxido nítrico se producen a partir de 32 gramos de azufre. Con 600 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de óxido nítrico o producto se va a formar? Entonces aquí miramos la respuesta. Sería 112,5 gramos de NO. ¿Qué nos significa? Que 600 gramos de azufre al hacer reaccionar con ácido nítrico me va a producir 112,5 gramos de óxido nítrico. Ese es el cálculo, siempre. Masa es de esa manera. Solamente toca buscar la masa atómica molecular de las sustancias y hacer la regla de 3. Muy bien. Hemos visto el cálculo de masa a masa. Veamos ahora cálculo de mol a mol, que eso ya hemos visto también. Entonces, cálculos de mol a mol. Es lo mismo. Mol a mol. Mol a mol. El ejercicio planteado, ¿cómo es? ¿Cuántas moles, dice allá? ¿Cuántas moles de cloro deberán reaccionar con 128 moles con 12,8 de ahí, con 12,8 moles de agua. Para producir cloruro de hidrógeno y agua. Hidrógeno y oxígeno. Bien, la ecuación sería entonces Cl2 más agua me va a producir HCl, cloruro de hidrógeno, más oxígeno. La ecuación no está equilibrada, entonces hay que equilibrarla. Equilibrando quedaríamos aquí 2 y aquí 4. Ecuación equilibrada. Muy bien. Entonces, miramos las sustancias primero que todo, las sustancias que nos pide ahí. ¿Cuántas moles de cloro? El cloro, pues lógicamente, cloro. Dice, deberán reaccionar con 12,8 moles de agua. Es entre reactivos el cálculo que hay que hacer. Entonces, como están dados en moles, aquí vamos a determinar en moles. Aquí hay una mol, porque no hay un prefijo, digamos un número delante para que yo diga tantas moles. Como no hay nada, entonces será una mol. Una mol de cloro va a reaccionar con 2 moles de agua. 2 moles de agua. ¿Qué más dice? Deberán reaccionar con 12,8 moles de agua. Entonces, digo, con 12,8 moles de agua, ¿con cuántas moles de cloro va a producirse? Entonces, el cálculo también es simplemente regla de 3. Quedaría así
en la operación. Moles de agua, perdón, moles de cloro es aquí, ¿no? Moles de cloro va a ser igual a ¿qué? Yo digo así. Un mol de cloro reacciona con ¿cuántas? Con 2 moles de agua. Entonces digo, con 12,8 moles de agua, ¿con cuántas moles de cloro deberán reaccionar? Entonces cancelamos moles de agua con moles de agua para que me queden moles de cloro. Y esto será igual a 6,4 moles de cloro. Respuesta: 12,8 moles de agua deben reaccionar con 6,4 moles de cloro. Esa sería entonces la respuesta. Un segundo ejemplo de esto. Vamos a mirar ahí. Segundo ejemplo. Dice, ¿cuántas moles de dióxido de azufre? ¿Cuántas moles de dióxido de azufre se producirán si se hacen reaccionar 7 moles de oxígeno con sulfuro de hidrógeno? Con sulfuro de hidrógeno, es la fórmula. La ecuación es la siguiente. H2S más oxígeno me va a producir SO2 más agua. Siempre miren, hay que mirar que esté equilibrada. Aquí adelantamos 2, equilibrando la ecuación, quedaría así, 2. La ecuación está equilibrada, entonces vamos acá donde nos dice ¿cuántas moles de CO2? Aquí está el compuesto que nos piden o nos dan de referencia, CO2. Si se hacen reaccionar 7 moles de oxígeno, este es el otro elemento, con sulfuro de hidrógeno, lo menciona únicamente. Entonces aquí vamos a promover, digamos, a plantear el problema. Aquí me dice 3 moles de oxígeno, 3 va adelante, el número me indica moles. Al reaccionar con ese compuesto, me va a producir 2 moles de sulfuro del compuesto óxido de azufre o dióxido. ¿Qué me dice? Si se hacen reaccionar 7 moles de oxígeno, ¿cuánto me producirá ya? Entonces digo, con 7 moles de ese compuesto, al hacer reaccionar con eso, ¿cuántos moles de dióxido de azufre me va a producir? Entonces el planteamiento es eso. Quedaría aquí moles de SO2 que se deben producir. Entonces decimos 2 moles de SO2 se producen a partir de 3 moles de oxígeno. Con 7 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de dióxido se van a formar? Tengan en cuenta la pronunciación o la interpretación que le estamos dando. Entonces, 2 se producen a partir de 3. Con 7, ¿cuántos se producirán? Entonces, el resultado será esta operación. Me daría aquí 4,7 de SO2. La respuesta es, con 7 moles
de oxígeno al reaccionar con este sulfuro de hidrógeno me va a producir 4,7 moles de dióxido de azufre. Ese es el resultado. Muy bien. Simplemente son reglas de 3 que no nos podemos confundir. Vamos ahora al otro cálculo. Cálculo de masa, mol o mol masa. Ejemplo. ¿Cuántos gramos? Dice primero. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se deberán reaccionar con 9 moles de nitrógeno para formar amoníaco. La fórmula es NH3. Entonces, mol masa, miren lo que nos preguntan. ¿Cuántos gramos? Aquí tenemos que expresar en gramos. Deberán reaccionar con 9 moles. Aquí nos dan gramos y moles. Y miremos la ecuación como nos plantean. H2 más N2 produce en reacción reversible que conocemos NH3. Como hay que equilibrar la ecuación, entonces aquí tenemos 2 nitrógenos, aquí te da 2 por 2, 2 nitrógenos. 2 nitrógenos, 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 por 3, 6. Aquí faltaría un 3. Completo, equilibrada la ecuación. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Como aquí me está preguntando en gramos, yo tengo que sacar la masa molecular en gramos. Y aquí, 3 por 2, 6. Peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Entonces serían 6 gramos. ¿Cierto? Dice, deberán reaccionar con 9 moles de nitrógeno. Eso será moles, nos piden aquí. ¿Cuántas moles hay aquí? Aquí hay 1 mol. Entonces decimos, dice, deberán reaccionar con 9 moles de nitrógeno. Entonces, con 9 moles de ese compuesto, ¿con cuántos gramos va a reaccionar acá? El planteamiento del problema, ¿cómo queda? Entonces quedaría masa en gramos de hidrógeno. Va a ser igual. Entonces digo, 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Entonces, con 9 moles de nitrógeno, ¿con cuántos gramos de hidrógeno deberán reaccionar? Este resultado daría 54, en total sería 54 gramos de hidrógeno. 54 gramos de hidrógeno. La respuesta, ¿cómo la interpretamos? 9 moles de nitrógeno deben reaccionar con 54 gramos de hidrógeno. Ese es el resultado que nos piden en la solución del problema. Bueno, otro ejercicio, segundo ejercicio. En ese nos dicen, acá, se tienen tienen 15 moles de ácido nítrico, de HNO3, ácido nítrico, para que reaccionen con sulfuro de hidrógeno. Que reaccionen con sulfuro de hidrógeno, H2S, sulfuro de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de azufre
de azufre puro se obtienen. ¿Cuántos gramos de azufre puro se obtienen? La ecuación sería aquí. HNO3 más H2S produce azufre puro más óxido nítrico más agua. Bueno, entonces vamos a equilibrar la ecuación. Mire, siempre aquí es 2, aquí es 3, aquí es 3, 2 y aquí 4. Entonces, en azufre están 3, miren, ahí se mira que la ecuación está balanceada, no hay problema. Leemos que nos preguntan ahorita. Se tienen 15 moles de ácido nítrico, el compuesto, ácido nítrico. Para que reaccione con sulfuro de hidrógeno, lo menciona nomás, la pregunta, ¿cuántos gramos de azufre es este elemento que preguntan? Entonces, ¿qué nos dicen? Se tienen 15 moles de ácido nítrico. Entonces, aquí hay que sacar en moles. Se trabaja este dato en moles. Aquí hay. Entonces, sería 2 moles que hay aquí por este dato. 2 moles al reaccionar con sulfuro de hidrógeno me van a producir 3, sería en gramos aquí, ¿no? Entonces serían, esto no vamos a hacer en moles sino en gramos. Sería aquí 32 por 3 son 96 gramos. Sacando el peso atómico de los 3 átomos. 96 gramos de azufre. Entonces 2 moles de ácido nítrico al reaccionar con sulfuro de hidrógeno produce 96 gramos de azufre. Con 15 moles de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de azufre, cuántos gramos de azufre se obtendrán? Entonces el planteamiento quedaría así. Masa, gramos de azufre va a ser igual a ¿qué? 96 gramos de azufre se producen a partir, miren lo que estoy diciendo, se producen, no es reacciones, se producen a partir de 2 moles de ácido nítrico. Con 15 moles de HNO3, siempre se coloca todo para no confundirse, ¿cuántos gramos se deben producir de azufre? Moles de ácido nítrico con moles se cancelan, entonces quedaría en la operación como resultado cuántos gramos de azufre se deben producir. Se producirían entonces en total como alrededor de 720 gramos de azufre. Respuesta. Entonces, aquí tenemos respuesta. 15 moles de ácido nítrico van a producir al reaccionar con este compuesto 720 gramos de azufre. Muy bien. Por último, vamos a ver el último cálculo. Tenemos cálculos de volumen a volumen. Cálculo de volumen. Estos cálculos de volumen a volumen solamente son válidos para cuando los reactivos o los productos son gases, no cuando son sólidos o líquidos. Entonces el planteamiento es el siguiente. Volumen. ¿Recuerdan? Ley de los volúmenes de las proporciones de los gases, que dice 1 mol de cualquier gas en condiciones normales se ocupa un volumen de 22.4 litros. Esa es la ley que nosotros la vamos a aplicar. 1 mol de cualquier sustancia en estado gaseoso en condiciones normales, que es a 1 atmósfera de presión y 0 grados centígrados, ocupa un volumen de 22.4 litros. Entonces, este es el punto que debemos tener en cuenta. Entonces, el ejercicio está así planteado. ¿Cuántos litros? Porque el volumen se da en litros, ¿cierto? Litros de
de hidrógeno deberán reaccionar con 105 litros de nitrógeno para formar amoníaco. En condiciones normales. La ecuación es esta. H2 más N2 produce en reacción reversible 2NaH3. Si nosotros equilibramos la ecuación, serían 3 aquí. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6 y 2 nitrógenos que equilibrar. Entonces, ¿cuántas moles hay ahí? 3, ¿cierto? Aquí hay 1 mol. Aquí hay 2 moles. Como está diciendo, 1 mol de cualquier sustancia ocupa en condiciones normales 22.4 litros, entonces digo aquí. Nitrógeno, 1 mol. Aquí será, esta mol ocuparía un volumen de 22.4 litros. Aquí, como hay 3 moles, se multiplica 67,2 litros. Entonces, 67,2 litros de hidrógeno reaccionan con 22.4 litros en esa reacción. Entonces, con 105 litros de nitrógeno, aquí miren, 105 litros de nitrógeno, ¿con cuántos litros de hidrógeno deberán reaccionar? Entonces el planteamiento sigue así. Quedaría, entonces, volumen. El volumen se da en litros, generalmente. Puede darse en metros cúbicos. Volumen en litros de hidrógeno. Va a ser igual. Entonces, 67,2 litros de hidrógeno reaccionan con 22,4 litros de nitrógeno. Con 105 litros de nitrógeno, ¿con cuántos litros de hidrógeno deberán reaccionar? Entonces, cancelamos esas unidades. Litros de nitrógeno con litros de nitrógeno, y el resultado de esta operación me da alrededor de, aquí voy a colocar 315 litros de hidrógeno. $315 litros de hidrógeno. Ese sería el resultado. Entonces, respuesta. Con 105 litros de nitrógeno, deben siempre reaccionar en un 100% con 315 litros de hidrógeno. Se da la reacción así. Muy bien. Y veamos el último, entonces, ejercicio de esta característica. El ejercicio dice lo siguiente. Determinar el volumen, siempre se da en litros, del cloruro de hidrógeno en estado gaseoso que se debe producir en la reacción de 200 litros de hidrógeno con cloro en condiciones normales. Ya saben. La ecuación es la siguiente. H2 más Cl2 producen HCl. Aquí no está equilibrada, también hay que equilibrarla. 2. Veamos qué nos dice. Determinar el volumen de cloruro de hidrógeno. Es este. Que se debe producir en la reacción de 200 litros de hidrógeno. Es este.
reactivos y productos. Ahí. Entonces, aquí, como hay un mol, ¿qué volumen deberá ocupar en condiciones normales? 22,4 litros. Aquí, como hay 2 moles en condiciones normales y además es el gas, entonces será 44,8 litros de volumen que ocupa. Volumen es el espacio que ocupa ese gas. Entonces, ¿qué nos dice? En la reacción de 200 litros de hidrógeno, aquí está. Entonces decimos, con 200 litros de este elemento a reaccionar con cloro, ¿cuántos litros de ese producto se va a dar? Entonces quedaría volumen en litros de ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno va a ser igual. Entonces decimos 44,8 litros de cloruro de hidrógeno se producen de 22,4 litros de hidrógeno al reaccionar con cloro. Con 200 litros de hidrógeno, ¿cuánto cloruro de hidrógeno vamos a obtener? Entonces, en total, sería aquí sería el resultado 400 litros de cloruro de hidrógeno. Entonces, ese sería el resultado. Respuesta: con 200 litros de hidrógeno, al reaccionar con cloro, se va a producir 400 litros de cloruro de hidrógeno. Eso es todo. Queda pendiente entonces un tema también de cálculos sobre el reactivo límite y porcentaje de eficiencia, que será la próxima ocasión. Gracias.